¿Realmente Days Gone es tan malo como mucha gente cree? Hoy voy a abordar todos los temas, desde su polémica salida hasta lo que es hoy en día, y por qué necesitamos una segunda parte de esta maravillosa historia, ya que quizá sea uno de los videojuegos más infravalorados de los últimos tiempos. Comencé a jugarlo en octubre del 2020, casi un año y medio después de su salida. En ese momento estaba en PlayStation Now y un día, mirando el catálogo, me llamó la atención su portada y dije, voy a probarlo. No lo conocía de nada, no había leído reseñas, no había visto trailers ni críticas, y tampoco tenía idea que era un exclusivo de Sony AAA. Y así, como elegís un libro por su portada, yo hice lo mismo en este caso y comencé a jugarlo. Ahora hablemos de su historia. A mí particularmente me encantó. Simplemente me atrapó desde el minuto uno. Una trama bien llevada y para nada pesada, donde te vas adentrando misión a misión, enganchándote con los personajes y la historia. También toca partes muy sentimentales y duras. Y el factor clave acá es Deacon, que me animo a decir es de las mejores interpretaciones de un jugador que yo he visto y jugado. Vive el papel de una forma que hace que sienta su dolor y su sufrimiento. Es un juego donde se refleja lo que es la vida misma, donde hay que seguir y luchar por más que el mundo se venga abajo. También le acompaña una banda sonora sublime que te hace emocionar y erizar la piel. Visualmente es un juego hermoso, los paisajes son un deleite, la vegetación es muy colorida y amplia, hay mucha variedad de terrenos, la lluvia y el viento mueven a los árboles haciéndote sentir inmerso en el mundo, la moto en el barro es una locura, las partículas, las marcas de las ruedas, el barro volando cuando aceleras es un placer a los ojos. Y recordemos que es un juego del 2019, que salió para PlayStation 4 con las limitaciones que tenía. Yo, en mi caso, lo jugué en una FAT, que ni sé cómo lo corría. Hoy en día, en PlayStation 5 y en PC, se ve 10 veces mejor, y encima va a 60 FPS fluidos. Ahora hablemos de la moto. La moto es un espectáculo. Es de lo mejor del juego. La puedes personalizar e ir mejorándola a tu gusto a medida que avances en la historia. El manejo es algo inexplicable. Tiene su peso en cada curva y giro que des. Realmente sentí que estás manejando una moto pesada. Están muy bien pulidas sus físicas, sus derrapes. Se hace agradable y placentero el ir manejando por todo el mapa y que no tengas que recurrir constantemente al viaje rápido. También vas a tener que estar atento a ir llenándole el tanque de gasolina, porque más de una vez te vas a quedar sin combustible y te va a tocar ir caminando o arrastrando la moto pensando y reflexionando sobre la vida, mientras buscas algún bidón para llenar el tanque. También la moto se va a ir rompiendo y si tenés las piezas necesarias la vas a poder reparar. Es muy similar, por no decir idéntico, al sistema que se usa en Mad Max, donde haces exactamente lo mismo, simplemente que ahí era un auto. Seguramente lo habrán tomado como referencia y pulieron ese estilo, que a mí en particular me gusta mucho y le da más vida al juego. Por otro lado, los freaks son una locura, las hordas son espectaculares, es de lo más grandioso y disfrutable del juego, lo divertido que es agarrar tu arma y comenzar a disparar como si no hubiera un mañana, escuchando los gritos y viéndolos cómo se queman. Sonará un poco loco, pero no me van a decir que no es genial. También tiene detalles como que en la oscuridad, si les apuntás con la linterna, se tapan la cara, pero igual te siguen persiguiendo. En la lluvia te escuchan menos debido al ruido que hace el agua al caer, y hay muchos más detalles por descubrir. Y eso que solamente te nombré los freaks, pero hay mucha más variedad de enemigos en el juego con sus respectivos detalles. El combate cuerpo a cuerpo es bueno, a mí en particular me gustó bastante. Las animaciones de golpes y peleas están muy bien logradas. Tiene variedad de armas que puedes ir modificando y perfeccionando, con ciertos materiales que se recogen en distintos lugares y son importantes a lo largo del juego. Con respecto a la creación o mejora de objetos, es un apartado fluido, pero quizá muy engorroso a la hora de seleccionar algo con rapidez, debido a la cantidad de cosas disponibles para usar o fabricar. Tiene variedad de misiones secundarias, además de las principales, y no son tan repetitivas como en otros juegos donde tenés que subir una torre reiteradas veces para desbloquear un viaje rápido o un punto de control. Ubisoft. Y ahora hablemos de su polémica salida y sus fallos. Para empezar, cuando salió el juego, que trae la versión 1.0 como en cualquier otro juego, vino con errores como que le costaba cargar las texturas de ciertos lugares, había bugs en las paredes, el sonido a veces iba con delay, el GPS te mandaba un punto en concreto para empezar la misión y después resultaba que no había nada ahí y tenías que reiniciarla. La IA, no te voy a mentir, era bastante mala cuando salió. También había caídas de frames y alguna que otra vez las hordas se bugueaban. Pero todo esto fue día 1, donde investigando parece ser que apuraron a Bend Studios, la desarrolladora,
a sacar el juego rápido, y debido al apuro que tenía Sony en que salga a la luz, lo sacaron con sus problemas. Claramente, si te venden un juego con errores a $60, no te va a gustar, por más fan que seas. Y por más que yo lo quiera defender. Una cosa no quita la otra, claramente. A la semana pusieron un parche bastante pesado para arreglar esos errores. Y esto lo sé porque estuve investigando. Porque yo lo jugué un año después. O sea, no te podría decir que la verdad lo jugué día 1 y la verdad que me encontré todos esos errores. Pero sí me tomé el tiempo de mirar algunos streamings para ver si realmente había pasado todo lo que te estoy comentando. Y sí, en algunos casos pasaba justamente todo lo que te comenté. No eran repetitivos, pero ahí estaban. No arruinaban la experiencia de juego tampoco, pero ahí estaban. Retomando, cuando yo lo jugué me encontré un solo bug en todo el juego y algún que otro fallo de textura, pero nada que arruine la experiencia. También hay que decir que de salida no tuvo ningún otro modo de juego, que a mí en particular no me molesta, pero a mucha otra gente lo ve como escaso de contenido. Pero recordemos que los exclusivos de Sony no vienen con otros modos, sacando la nueva partida plus. De hecho, God of War Ragnarok tampoco tuvo su nueva partida plus de salida, pero ahí hubo silencio. The Last of Us 2 también cuando salió prometió que iba a traer un multijugador, pero recién casi 4 años después se anunció el 19 de enero que va a salir el remake, o como quieran llamarlo, de The Last of Us 2 con un nuevo roguelike, que no es a final del día lo que habían prometido ellos. Pero bueno, volviendo al tema también, Days Gone, además de la partida plus, agregó los modos desafío, donde podías seguir jugando en distintos eventos como motos, hordas y demás, probando y desbloqueando los personajes en un modo bastante divertido, y encima gratis. También agregaron el parche para liberar los 60 FPS en PlayStation 5, pero ¿se habló de eso? No. Y la prensa, que habló barbaridades del juego, dándole notas muy bajas, no fue capaz de reivindicarse y decir que había mejorado. Simplemente hicieron daño y se fueron tan contentos. Por eso, en base a mi humilde experiencia, a la prensa no le creo nada. Y si quiero una opinión, miro a alguien jugarlo y yo decido. Hoy en día se paga mucho por tener una buena o mala opinión, y así hacen que pierdan totalmente su credibilidad. Les pongo un ejemplo porque a mí me gusta argumentar lo que digo. Antes de que saliera Cyberpunk, la prensa no dijo nada de que estaba totalmente roto. No dijeron que en PlayStation 4 y en Xbox era injugable. Calladitos cobraron su dinero y subieron sus reseñas diciendo que era un excelente juego y encima le pusieron buena nota. Pero cuando salió, madre de Dios, ese sí salió roto, a nivel que tuvieron que sacarlo de la Store y reembolsar a la gente que quería que le devuelvan su dinero. Pero volviendo otra vez al tema del video. En 2021, Sony cancela la secuela de Days Gone porque no fue el éxito en ventas que ellos esperaban, y ni hablar del marketing que tuvo. O sea, ellos esperaban que una nueva IP pegue un bombazo sin siquiera promocionarla como promocionan a otros exclusivos. Y no se les ocurrió mejor idea que unos meses antes de que salga Days Gone para PC digan que no iba a tener secuela. Unos genios del marketing. Y aún así, en PC fue un pequeño bombazo. A la gente le encantó, le fascinó. Lo que vimos todos menos Sony y la prensa, claramente. También hubo y hay una movida de juntar firmas llegando hoy en día a 310.000 para que Sony dé el ok para seguir con su secuela. Es un juego muy querido por la comunidad y la gente que lo jugó, y quizá no sea un The Last of Us o un God of War, pero podría ser tranquilamente un muy buen exclusivo posicionándose en un muy buen lugar. Y para cerrar, que esto es lo más raro de todo, en 2021, unos meses después de su salida en PC, y después de haber confirmado que no iba a tener secuela, se confirmó de que Days Gone iba a tener una película en el cine con director y actor confirmados. O sea, ¿en qué cabeza cabe cancelar un juego pero después volverlo película? Realmente no se entiende. Pero si les puedo dejar un mensaje, es que nunca hay que bajar los brazos. Justamente el juego así te lo transmite y deja ese mensaje. Entonces, por más que Sony diga que está cancelado y todo lo que pasó, yo confío en que tendremos una secuela en algún momento. Y si habría que ponerle alguna nota, yo le pondría un 8.2. Para mí, no es ni más ni menos. Y esta va a ser la tabla o ranking donde aparecerán los juegos que ya habremos puntuado al final de cada video. Y si les gustó, los invito a suscribirse y que me apoyen con su me gusta. Así me acompañan en este lindo viaje.